Muy bien, queridos jóvenes y demás personas que van a ver este video, les saludo primeramente en el nombre del Señor Jesús. Quiero a través de este video llegar a sus corazones y espero que estos pocos minutos que vamos a estar juntos sea también de bendición para ustedes. Vamos a tratar un tema muy interesante, especialmente para la juventud. Y el tema que vamos a tratar es de enemigos, pero yo creo que a ninguno nos gusta tener enemigos. El tener enemigos es un poco difícil, el saber de que estamos en dificultad con alguien, pero hay enemigos de la salud, hay enemigos también en la parte económica, pero hoy vamos a hablar de los enemigos de la salud, pero de la salud moral. Entonces vamos a ver un texto bíblico, y es el que está en el libro de Job, capítulo 34, y es el versículo 32, que nos dice: enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Ese es lo que dice la palabra del Señor. Y hay un párrafo del espíritu de profecía, de mente, carácter y personalidad, que quiero resaltar una línea de ese párrafo que nos dice que cuando nosotros nublamos nuestra mente, cuando satisfacemos los apetitos y especialmente las pasiones animales, las facultades morales se debilitan. Entonces eso nos dice también mente, carácter y personalidad. Hay otro párrafo que leía en Mensajes para los Jóvenes, y es en la página 19, en el cual nos muestra de que cuántos jóvenes han malgastado seguramente en insensateces y en disipación las fuerzas que Dios les ha dado. Y habla también de cuántas historias dolorosas de jóvenes que por entregarse a hábitos o vicios han llegado a ser mental, moral y físicamente náufragos humanos, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios de personajes bíblicos, como el caso de un Sansón, que era muy fuerte, que Dios lo llamó también para liberar un pueblo, pero que fueron náufragos en la parte moral. Vamos a hablar en esta ocasión de 4 enemigos de la salud moral. Vamos a ver cuáles son esos 4 enemigos. El primer enemigo de la salud moral es el tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Lamentablemente, desde el punto de vista estadístico, actualmente es muy alto el porcentaje que encontramos de jóvenes y señoritas que tienen experiencias sexuales antes del matrimonio. Y entonces esto se ha incrementado cada día y es un asunto que hoy en día se ve entonces muy común. También, seguramente, imaginémonos cuán mejor sería si el mundo hubiera seguido el patrón que Dios enseñó acerca del sexo. Habría seguramente menos transmisiones de enfermedades sexuales, menos madres solteras, menos embarazos no deseados, seguramente habría menos abortos, y ese sería el mundo que viviríamos actualmente. Pero tristemente vemos hoy en día que el mundo ha colocado más bien otro sistema diferente al que Dios estableció. ¿Qué encontramos hoy en día? Encontramos que el mundo ha creado los anticonceptivos para tener las relaciones. Los jóvenes y aún niñas muy jovencitas ya tienen relaciones, pero antes de los anticonceptivos fuesen inventados, la mayor parte de los matrimonios pensaban que era bueno llegar virgen al matrimonio. Pero esto ya no se ve en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos son los que han llevado entonces a colocar esa parte de poder tener las relaciones tranquilamente, y entonces se ha crecido cada vez esta teoría de las relaciones antes del matrimonio. Hay unas consecuencias cuando se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Una de ellas es las enfermedades de transmisión sexual. Otra, los embarazos no deseados, como dijimos. El otro es los abortos. Otra de las consecuencias es que se desea en un futuro sensaciones diferentes, y por eso encontramos hoy en día que hay gay, hay homosexualismo, hay personas que tienen relaciones con los animales,
También las consecuencias pueden ser que es más fácil cuando las personas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, entonces es más fácil que haya entonces divorcios en el futuro. Hay también infidelidad después del matrimonio. Esas son consecuencias físicas. Pero hablemos también de las consecuencias psicológicas. Baja autoestima, hay sensación de desagrado consigo mismo, hay también, se reproduce también una herencia psicológica degradada, hay desconfianza, hay dificultad también para amar, carga de un pesado desagradable, se corrompe también los pensamientos, se hace más difícil tener una relación de pronto más estable. Todas estas son las consecuencias psicológicas. Pero también tenemos consecuencias espirituales, como el sentimiento de culpa, incurrir en el desagrado de Dios, alejamiento de las actividades espirituales. Por ejemplo, ya no se ora, no se estudia la Biblia, se deja de asistir a las reuniones, se pierde el valor por las cosas de Dios. Esas son las consecuencias espirituales cuando hay relaciones antes del matrimonio. Es así como hemos visto entonces el primer enemigo de los jóvenes en la salud moral, y se llama relaciones sexuales antes del matrimonio. Veamos un segundo punto de los enemigos, y es el siguiente tema que vamos a hablar, se llama masturbación. Pero, ¿qué es la masturbación? Eso sucede tanto femenino como masculino, es la estimulación de los órganos genitales con el objeto de obtener placer sexual, ¿sí? Este es un sistema que hoy en día se ha incrementado también, ha crecido en el mundo, ¿no? La masturbación nunca satisface de una forma como Dios quiso que fuera la satisfacción sexual. Por unos momentos la masturbación da una impresión de que sí satisface, pero a la larga crea un deseo y de capacidades sexuales más profundas ante la masturbación. Y el problema de la masturbación es que se vuelve en un círculo vicioso, ¿sí? Mientras más se ejercita, más deseo se tiene, y aún donde Satanás tiene trabaja para destruir también a los jóvenes. Entre más se entregan a la autosatisfacción, más control tiene el pecado en nuestra carne. El libro de Job, en el Juan más bien, creo que es capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesús dijo algo acerca de esto, ¿no? De cierto digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, ¿sí? San Juan 8:34. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces no podemos dejarnos llevar por la costumbre, por la forma como la sociedad hoy en día ha creado de que la masturbación es un asunto muy común y que no hay ningún problema hacerlo, ¿no? Pero la masturbación va acompañado de otro asunto que es la pornografía. Y es así como las personas que se masturban entonces llevan también a tener, antiguamente las revistas, hoy en día pues está el celular donde están los videos, donde están las fotos, y estos son asuntos que conllevan a que se pueda fomentar más la masturbación. Así encontramos entonces que otro de los enemigos de la juventud es la masturbación, y tristemente el enemigo ha trabajado fuertemente con la juventud y los ha llevado a crear este mundo irreal y una sexualidad no como Dios la estableció. Pero veamos el enemigo número 3. El enemigo número 3 se llama la pornografía. En este tiempo hay un ataque también tan horrible sobre nuestras vidas, y especialmente el enemigo sabe que a través de la mente, los ojos, los oídos, el aspecto sexual entra fácilmente y puede entonces hacer una destrucción en nuestra vida. Hoy en día es fácil solamente levantar el teléfono y seguramente vamos a encontrar allí personas que están detrás de nosotros que pueden despertar el deseo sexual en la juventud. Y todo esto es un asunto de cómo el enemigo ha colocado diferentes situaciones para que los jóvenes puedan destruir su vida espiritual.
Pero las palabras pornografía viene de dos palabras griegas y tiene un significado. La primera es que es porne, que originalmente significa prostituta, y se traduce en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se traduce como ramera, aunque el término se refiere más en todo a las mujeres prostitutas, también era aplicado a los varones también, esa parte de esa palabra. Y la segunda es grape, que quiere decir imagen o pintura o escritura, que abarca toda clase de símbolos físicos externos que producen excitación en aquellos que lo utilizan. Eso es masturbación. La pornografía. El libro de Mateo, capítulo 5 de Mateo, y el versículo es el 27 y 29, encontramos que allí habla también de la lujuria mental para las mujeres. Hablando de las mujeres, también el Señor Jesús lo condenó cuando el hombre mira a una mujer. Nuestros hogares cristianos también son víctimas de la pornografía, y aún la iglesia no puede escapar de esta situación, porque muchos jóvenes, aunque están en la iglesia, también han sido víctimas de la pornografía. Y seguramente encontramos que hoy en día es más fácil. Antiguamente estaban las revistas, porque era la forma como se fomentaba este problema. Pero hoy en día se ve muy fácil, porque a través de los celulares, a través de un computador, allí podemos encontrar, como decíamos antes, imágenes, fotos, videos, y los jóvenes tristemente caen fácil, porque son atrapados por el enemigo y entonces comienzan a mirar esa situación. ¿Consideras tú la sexualidad, joven, como un regalo de Dios? Marcado, seguramente le podemos colocar un aviso como ese regalo, ese es la sexualidad, pero que en ese regalo hay un aviso que dice: para el máximo disfrute, no abrir antes de la boda. La sexualidad, como Dios la estableció, es muy hermosa, porque está creada por Dios desde el comienzo, cuando Dios quiso de que Dios creó un hombre, una mujer, pero con un propósito especial y diferente a lo que el mundo ha hecho en la sexualidad de hoy en día. Entonces es después del matrimonio en el cual Dios quiere de que nosotros disfrutemos de la sexualidad como tal. El acto sexual es parte de la vida humana, pero puede convertirse en un acto traumático cuando no se hace de acuerdo como Dios lo estableció. Hoy en día es muy famoso escuchar esa palabra que dice la prueba de amor, ¿cierto? La prueba de amor: si me amas, entonces muéstramelo, pruébame que sí me amas. Entonces muchos jóvenes han caído en esa situación, especialmente las señoritas, y quiero hacer un llamado especialmente a las niñas que de pronto pueden caer en ese error, creyendo de que es la forma de demostrar que sí ama a ese muchacho, y entonces satisfaciendo sus deseos sexuales, pero no es el plan de Dios así. Cuando lo que busca solamente el joven es el sexo, no piensa en la persona como tal, sino únicamente el placer. No debe ser así. Dios estableció el sexo para que se haga en el matrimonio, tal como está escrito en la palabra de Dios, no antes. Me llama la atención un párrafo del Espíritu de Profecía de la sierva del Señor, que dice: el verdadero amor no es una pasión impetuosa, arrolladora o ardiente. Eso no es verdadero amor. Por el contrario, es sereno, es profundo, mira más allá de lo externo, es atraído solamente por la parte de las cualidades. Ese es el verdadero amor. Es prudente, es capaz también de discernir claramente. Su devoción es real y permanente. Ese es el verdadero amor. No es solamente una pasión de un momento. Eso no es amor. Bueno, hay un párrafo también en Mensaje para los Jóvenes, en la página 46, que nos habla que el cielo ha ordenado que su mismo rostro lleva la impresión de la marca de la depravación. Por lo tanto, los pensamientos que nosotros tenemos deben ser puramente espirituales, debe llevarnos a crear
verdaderamente que sí hemos conocido del Señor, ¿no? De lo contrario, es una forma como Satanás seguramente nos somete a su voluntad, nos lleva a los vicios, a la locura, a hacer cosas fuera de lo que Dios ha establecido. Mensajes para los jóvenes también en la página 93, dice: en la niñez y en la juventud el carácter es más impresionable. Entonces debiera adquirirse el poder de dominio propio. Junto al hogar y a la mesa familiar se ejercen influencias cuyos resultados seguramente son verdaderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos establecidos, dice la sierva del Señor, en los primeros años determinan si un hombre saldrá victorioso o derrotado en la batalla de la vida. Y aquí quiero recordar seguramente lo que le pasó a Sansón, ¿no? Sansón, como decía antes, era un hombre para que fuera un libertador, pero tristemente se dejó llevar por la pasión, esta fue la que me agradó, y solamente sus ojos le llevaron a que ahora se desviara del camino de Dios. Entonces es triste, y este es un ejemplo para que nosotros, y especialmente usted, querido joven, no caiga en esa situación. Pero veamos el último de los enemigos de la juventud. Se llama participar en el consumo de las drogas. Entonces es inevitable, seguramente los jóvenes tengan compañías, eso dice la sierva del Señor, y necesariamente esa compañía pueden tener una influencia también. Hay misteriosos vínculos que ligan a las almas, de manera que el corazón del uno responde al corazón del otro. Y eso es lo que sucede. ¿Qué sucede? Cuando los jóvenes están en la escuela, están en la universidad, de pronto se unen tantos con otros jóvenes, y se manifiesta esa parte de querer también participar de su compañía, de su influencia, y entonces ese trato puede ser una bendición o puede convertirse en una maldición. Y tristemente muchos jóvenes han llegado a la droga por eso. O sea, porque de pronto no en el hogar, sino ahora en el colegio, han tenido amigos que consumen droga, los han invitado y han caído, y porque aman a su amigo y quieren también ser como ellos, entonces se dejan llevar en esa situación. La drogadicción también es una enfermedad que consiste en la dependencia de esas sustancias que afectan el sistema nervioso, que también a la parte del cerebro es afectado, produciendo alteraciones de comportamiento y en la percepción del juicio, las emociones, y así de esa manera entonces los efectos de la droga son diversos. Por ejemplo, hay dependencia de tipo de droga y la cantidad con frecuencia que se consume. Puede producirse inclinaciones, intensificar entorpecer los sentidos, provocar sensaciones, euforia, desesperación. Todo eso son situaciones que puede en algunos casos llevar hasta la misma muerte cuando se deja llevar las personas por la droga. Hay dependencias producidas por las drogas, que pueden ser de dos tipos, ¿no? Hay dependencias físicas, por ejemplo, el organismo que necesita esa droga, y entonces no se puede interrumpir, no se puede dejar de consumir, porque se hace una dependencia. Y seguramente que ustedes lo ven con las personas que mantienen esa situación, que buscan la forma de estar consumiendo porque no pueden dejar de depender de la droga. Hay hablando de la dependencia física, pero hay una dependencia también psíquica, y es el estado de euforia que se siente cuando se consume la droga, que lleva a abusar nuevamente el consumo para evitar el malestar y obtener el placer. O sea que si no se consume, entra en una situación de problema psíquico, que entonces se siente en la necesidad de depender entonces de la droga. Eso es triste, que lleve a las personas. Ahora podemos decir que puede haber una pregunta que quizás usted puede hacerse: ¿qué es lo que lleva a las personas a consumir drogas? Hay diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, está el factor tipo social, el ansia del joven de pertenecer a un grupo, como decía antes, de sentirse parte de un círculo social.
y entonces es el factor que lleva a que, como yo quiero pertenecer a ese grupo, entonces ese grupo, para pertenecer a él, entonces yo debo consumir también, entrar a consumir la droga. Pero hay otro factor que podemos mirar, que es el factor de tipo familiar. El ambiente familiar también puede llevarnos a ser consecuente de que los jóvenes vayan a la droga. Por ejemplo, si en el hogar de pronto los padres han sido muy duros, muy rígidos con los hijos, o de pronto muy sobreprotegidos se han sentido ellos. O también puede haber la otra parte, ¿no? Cuando de pronto se da rienda suelta y ellos hacen lo que quieren en el hogar, entonces puede ser fatal. O cuando hay familias divididas, ¿no? Cuando hay divorcio, el uno se separa, el otro se va, se va por un lado, otro por otro, y entonces los hijos entran en ese problema de la droga. Esos son los factores que podemos mirar. Hay un factor también más que se llama el factor de tipo individual. Muchos factores tienen que ver con la parte personal que puede influir en la decisión de consumir drogas. Estas pueden ser vistas como una vía de escape, ¿no? Ante algún problema, ante algunas personas que han usado o han tenido alguna frustración, alguna soledad, han terminado con su novio o con su novia y entonces quieren buscar una salida de escape, ¿no? ¿Y dónde la encuentran? En la droga, tristemente. Entonces han ido a la droga y allí se han iniciado, y ese inicio los ha llevado a después de ser autodependiente de esa situación. Entonces estos son los asuntos que podemos encontrar en los asuntos de la droga. Pero las drogas también tienen algunas consecuencias. Del abuso de esas drogas hay consecuencia, ¿no? Y esas consecuencias puede ser una de ellas los trastornos psicológicos y psíquicos también que puedan mostrarse, también deterioro y debilidad de la voluntad, deterioro de las relaciones personales, baja del rendimiento en el trabajo, en el estudio. Muchas personas abandonan el estudio, abandonan de pronto sus proyectos. Están las consecuencias sociales también. Están las consecuencias económicas, porque el joven entra en una situación de que todo lo que gana entonces lo quiere utilizar para comprar la droga, ¿sí? Entonces eso puede suceder. Y quiero concluir diciendo lo que está en Alza tus ojos, un párrafo del Espíritu de Profecía que dice lo siguiente: tu única seguridad está en hacer un movimiento decidido en la dirección correcta. No puede elegir por ti. Si pudiera, lo haría con gusto, dice la sierva del Señor acerca de lo que el Señor nos habla, ¿no? Has tenido luz y oportunidades para conocer cuál es la verdad. Depende de ti decidir si elegirás el servicio de Satanás o aquel que dio su vida por ti. Eso es el llamado que quiero hacer hoy, querido joven, a través de este video. Y es que esos 4 enemigos que hay para la salud mental, para la salud moral, esos 4 enemigos pueden ser vencidos, y la elección la tienes tú, no el pastor, no la iglesia. De pronto la iglesia o el pastor puede influir, puede ayudar, puede dar un consejo, pero la elección está en tus manos. Si, querido joven, si en algún momento estás en alguno de estos 4 enemigos que hemos visto, es el momento de buscar al Señor, es el momento de poder ir a los pies del Señor Jesús. Él tiene solución. Bíblicamente encontramos muchos casos de cómo los jóvenes fueron allí al mundo. La historia nos muestra también cómo se apartaron del Señor, pero en algún momento también buscaron al Señor y el Señor los ha liberado también de esa situación. Así que ánimo, mi querido joven. Si estás en algún problema, en alguna dificultad de las que hemos mencionado, hay salida también para usted. Dios le ama. Dios quiere también que sea un joven victorioso y que pueda ser también victoriosos, ya sea ante la droga, ante la sexualidad, antes del matrimonio, la masturbación o el sexo antes del matrimonio. Cualquiera de ellas puede salir adelante si lo colocas en las manos del Señor. Muchas gracias. El Señor les bendiga.